La prédica, el tema de hoy, tema 29, es las apariciones de Cristo después de la resurrección, una fuente de gozo inagotable. ¿Cuántos quieren gozarse? Amén. ¿No? Para que recién estaba hablando la hermana de que todos los cristianos sentimos tristeza de vez en cuando, ¿verdad? Y hasta nos deprimimos. ¿Es válido? ¿Es posible de un cristiano estar triste? Claro que sí. Las aflicciones de la vida son graves. Y en esta serie que aprendimos que el mundo no nos aprecia mucho, sino que nos odia, nos ataca. El diablo no se goza cuando un alma se salva. Y ténganmelo en cuenta, siempre va a hacer todo lo que esté en su mano, todas las huestes de los ángeles caídos van a estar en contra nuestra. Entonces uno dice, ay hermano, qué tremendo. Pero tenemos al más grande. ¿Quién es el más grande? Pues poderoso es el que mora en nosotros, que el que está por allá afuera, ¿verdad? El chanclas. Así que tenemos una confianza y tenemos que recuperar a veces esa confianza. Y hoy vamos a ver cómo los discípulos agarraron ese gozo de esa fuente inagotable de paz y felicidad que es el Señor. Seguimos entonces en la serie, en la escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17, y no me voy a cansar de decir qué importante son estos capítulos. Usted lo sabe bien porque usted es cristiano y leyó la Biblia. Así que los capítulos del Evangelio de San Juan, del 13 al 17, son una de las piedras fundamentales del Evangelio, mis hermanos. Nosotros debemos de entenderlo correctamente, según el pensamiento de Dios. En esta segunda parte del curso entramos a la última parte en el capítulo 16, que ya empezamos hace 2 enseñanzas, y ahí vivíamos el secreto de la santidad. ¿Qué tan importante es eso? Que habla de un testimonio eficaz. En este capítulo 16 del Evangelio de San Juan habla de un testimonio eficaz, de un gozo permanente, de una valentía indomable y de una victoria final. Eso es lo que nos habla el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y el tema 29 dije que es las apariciones de Cristo después de la resurrección. A los discípulos fue una fuente de gozo inagotable que llega hasta nuestros días. El pasaje principal de hoy es San Juan capítulo 16, versículos 16 al 24. Y ahí nuestros hermanos traductores en la Reina Valera pusieron: la tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita promesa para todos los que de repente nos entristecemos. La tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 16, Reina Valera dice así la palabra de Dios. Sígame, escuche bien. Todavía un poco y no me veréis, dice el Señor. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Qué promesa hermosa, ¿verdad? Nadie nos puede quitar nuestro gozo. Eso lo sabían bien la primera generación, ¿verdad? Que fueron mutilados, comidos por leones, incinerados vivos. ¿Y quién les quitó su gozo? Nadie, porque la promesa de Cristo sí se cumplió en ellos.
23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Otra promesa de las más importantes de la Biblia. 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que nuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Es importante y hoy vamos a ver eso. Vamos de vuelta a ponernos en dónde estaban los discípulos principales del Señor, en dónde estaban en una noche, ¿verdad? Justo en la noche en donde Jesús iba a ser apresado, traicionado. Y estaban en el aposento alto y ya habían bajado a la calle. Y los discípulos, después de tanta enseñanza durante horas, ¿verdad? Todo el día ahí, acuérdense que de esa época, pues todo el día era estar caminando y haciendo cosas. Si hacía calor no había ni abanicos, o sea, se sufría un poquito más, ¿no? Y los discípulos deberían haber estado muy cansados a esa altura de la noche. Tan cansados estaban que al llegar al huerto de Getsemaní se durmieron. Y en lugar de compartir con el Señor la vigilia de la noche, ¿verdad? Porque uno cuando duerme afuera en el campo, tiene que haber una vigilia, ¿verdad? Alguien tiene que estar despierto, después se turnan, no, todos se durmieron. No les importó. Al fin y al cabo estaban con el Señor, se pensaban, ¿verdad? Pero ellos habían recibido tanta enseñanza en estas últimas horas, como nosotros estamos aprendiendo en esta serie. Una gran parte de esta enseñanza era completamente nueva para ellos, porque el Señor los estaba aceleradamente, los estaba preparando en este curso de la santidad, para que antes de partir sepan ya todo lo que es necesario. Entonces, como gran parte de esa enseñanza era completamente nueva, eran difíciles de comprender para los discípulos, como aprendimos. Una de las afirmaciones de Cristo les resultó especialmente incomprensible y se pusieron a comentarlas entre ellos. La afirmación fue la siguiente, versículo 16 decía: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En esta afirmación había dos cosas que los turbaron, los confundieron, los pusieron ahí en alerta, preocupados. Estas dos cosas, la primera, en primer lugar, no comprendieron aquello de los dos intervalos cortos, no lo comprendieron. Eso de los dos, un poco, ¿vieron? Ahí en ese versículo 16, un poco, bueno. Esos dos, un poco, no lo entendieron. ¿Cómo pensaba el Señor desaparecer después de un tiempo y después volver a aparecer al cabo de otro tiempo? Eso no lo entendían. ¿Y qué luz arrojaba la explicación que Cristo les había dado? Porque voy al Padre, porque cierra así. Un poco de tiempo no me veréis, un poco de tiempo me veréis, y después cierra diciendo porque voy al Padre. ¿Qué luz arrojaba en esa explicación eso de porque voy al Padre? Tal vez la última frase quería decir que iba a morir. Esto explicaría la primera parte, por todavía un poco y no me veréis, claro, porque el Señor iba a la cruz, ¿verdad? Por otro lado, cuando alguien moría y su espíritu volvía a Dios, quien lo había dado, ¿quién dio todos los espíritus? Pues el Señor, ¿verdad? Entonces cuando alguien muere, ¿qué pasa? El espíritu se va con el Señor a rendir cuentas. Por eso en la Biblia dice: ay de aquel, ¿verdad?, que se presente ante mí con sus propias obras de inmundicia, ¿verdad?, y no con la sangre de Cristo por delante. Ay de aquel, porque va a pensar que es bueno en su propia obra, en su orgullo. Pero bueno, cuando alguien moría, su espíritu iba al cielo, ¿verdad? Pero uno no lo volvía a ver, pues hasta que uno iba, también se moría, ¿verdad? Quizás si era cristiano, pues si era temeroso de Dios, pues nos volvíamos a encontrar en el cielo. Pero ¿qué significaba todo esto? ¿Volvería el Señor a vivir después de morir? ¿Acaso era eso que ya les había dicho varias veces a los discípulos? Habían visto ellos, los discípulos, fueron testigos de cómo
el hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan la historia en Lucas capítulo 7? Para el que anota, capítulo 7, Lucas, versículos 11 al 17. No lo voy a leer por falta de tiempo. Ahí está la historia en donde el Señor pues entra a la ciudad de Naín y se encuentra con una procesión ¿de qué? De un funeral. Y ve que una señora estaba muy acongojada y le dice, y ve que es el hijo, el funeral de su hijo, único hijo de una viuda, o sea que estaba desamparada, no tenía marido. ¿Y qué pasó con el Señor? Pues se conmovió, como es natural de él. ¿Y qué hizo? Pues puso las manos en el féretro y pues sí, lo levantó de los muertos, ¿verdad? En otra ocasión, 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, habían visto cómo la hija de Jairo, el principal de una sinagoga, ¿verdad?, fue liberada de, entre comillas, el sueño de la muerte, ¿verdad? Eso está en Lucas capítulo 8, versículos 49 al 56, para el que anota. También vieron, ahora sí, todos los discípulos, habían estado ellos todos presentes cuando Lázaro, ¿recuerdan Lázaro? Fue llamado a la vida después de morir en Juan capítulo 11. Todos fueron testigos de cómo Lázaro volvió a la vida. Mas en todos estos casos que acabamos de mencionar, ¿verdad?, que Jesús los llamó a la vida de vuelta después de muertos, las personas que volvieron a vivir seguían viviendo en la tierra, no se habían ido al Padre, ¿verdad que no? No volvieron y después ya se ascendieron al Padre, ¿verdad? No había manera de comprender todo esto, mis hermanos, para los discípulos ahora. Y no fue solamente por el cansancio, mis hermanos, de que el Señor no lo pudo explicar claro en ese momento. Pues sí, claro, estaban cansados, dijimos, ¿no? Pero no era solamente esa la causa. Para empezar, la resurrección de Lázaro, al igual que los otros 2 casos que mencioné, no fue una resurrección plena. Déjeme explicar. Plena como ¿quién? Como la de Jesucristo, ¿verdad? Después. Sería más exacto definir aquellos 3 casos que acabamos de mencionar como reavivamientos. ¿Por qué? Porque volvieron a vivir en ese sentido. Lázaro recibió exactamente la misma clase de ¿qué? De vida de la que había tenido anteriormente. Sí lo entiende, ¿verdad? No es que Lázaro pasó a una nueva vida, sino que él le restituyó el cuerpo que tenía Lázaro. Seguramente, pues si tenía una hernia se la sacó el Señor, ¿verdad? Sabemos que Él es bueno, ¿verdad? Seguro que le puso un cuerpo más fuerte, más así de saludable, yo qué sé. Pero el mismo cuerpo mortal. Lázaro, repito, recibió la misma clase de vida, el mismo cuerpo que anteriormente. Su resurrección sirvió de señal para que apuntaba ¿a qué? A una resurrección final, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Pero no fue un primer ejemplo de esta resurrección final. No fue el primero de los muertos, como dice la palabra de Pablo mismo también. ¿Quién sería ese? Nuestro Señor. Lázaro volvería a morir y al morir su cuerpo sería otra vez enterrado en la tumba. Mientras él mismo, claro, el cuerpo sería enterrado en la tumba, mientras él mismo ¿qué? Partiría para morar con Cristo en el paraíso, en el cielo, ¿verdad? Esa es la muerte. El cristiano lo sabe bien, nomás es una mudanza de mi alma y de mi espíritu. ¿Con quién? En la presencia ¿de quién? Del Señor. Y es inmediata. Que nadie le diga que está en un sueño, porque cada vez que en el Nuevo Testamento aparece están dormidos, cuando Pablo lo utiliza mucho, es un eufemismo de muerte, pero bien dice, ausentes en el cuerpo, presentes ¿con quién? Con el Señor. Esa es la doctrina nuestra, porque está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces Lázaro partiría, el alma y el espíritu de Lázaro partiría a la presencia del Señor en el reino celestial. Su cuerpo quedaría enterrado en la tumba. Y allí en el cielo tendría que esperar, ¿qué cosa, Lázaro? La resurrección del cuerpo.
Amén. ¿Van siguiéndome? ¿Y qué se llama esa resurrección del cuerpo? La resurrección final que veníamos mencionando anteriormente. De modo que pudiese Lázaro vestirse de aquella habitación celestial, como llama Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Vayamos ahí de una vez a ese pasaje que está tan bonito, 2 Corintios capítulo 5 desde el versículo 1. Reina Valera, miren cómo se expresa Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y aquí morada terrestre es nuestro cuerpo mortal, este tabernáculo, le dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Y los que piensan terrenalmente dicen, ay, ya me heredaron un edificio aquí, en la colonia. Ya. No. Está hablando ¿de qué? De cuerpo. Tenemos un edificio, un cuerpo que el Señor tiene preparado para nosotros, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Poéticamente le llama así el apóstol Pablo, nuestra habitación celestial. ¿Cuántos anhelan y cuántos gemimos por esa habitación celestial? Amén. Esa es nuestra esperanza mayor. Claro, hay jóvenes que pues tienen que vivir una cierta vida. A los que ya vamos yo voy para el 5.º piso, dicen aquí, ¿verdad? Algunos ya van para el 7.º piso. Pues ¿qué pasa ahí? Pues sí, ya gemimos más, ¿no? Porque nuestra morada terrenal, pues sí, se está desgastando demasiado, ¿verdad? Entonces, no nos queda más que mirar al cielo y decir, Señor, ven pronto. Queremos esa habitación celestial, eternal, semejante a la tuya. En la traducción viviente, este versículo 2 dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. ¿Cuántos se enferman y se ponen débiles y se fatiga en su cuerpo actual? Todos, menos los jóvenes. Yo sé. Y anhelamos ponernos ¿qué? Nuestro cuerpo celestial, como si fuera ropa nueva. ¿Cuántos les gusta estrenar ropa nueva? A todos nos gusta. Estrenamos y nos sentimos, huele limpio. Pero imagínense el cuerpo. Cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, o sea, parecido al de Él. Yo a veces digo, ¿cuántas veces le da gracia por estas promesas hermosas del Señor? Hay que darle gracias. Hay que darle gracias. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, está hablando de vuelta del cuerpo. En la traducción viviente dice, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Fácil de entender, ¿no? No seremos como los ángeles, significa. Los ángeles son espíritus, son personas, seres vivientes, individuales, independientes, pero son seres espirituales netamente. ¿Como quién? Como Dios Padre, ¿verdad? Como el Espíritu Santo. Son personas, pero netamente espiritual. Pero de la Santa Trinidad hay una persona, nuestro Señor Jesús, que recibió hace 2000 años un cuerpo glorificado, eternal. Eso es buenísimo. No seremos entonces como los ángeles, sino como el Cristo resucitado, mis hermanos. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo, la garantía de todas estas promesas en nuestro ser. Nadie nos va a quitar eso, porque el Espíritu Santo mora en todos aquellos que hemos confiado, depositado toda nuestra confianza, nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, el que obró e hizo toda la salvación posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo mortal, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, todavía andamos por fe, o sea, no vemos. ¿Qué es la fe? La certeza.
De lo que se espera. ¿La qué? ¿La convicción de qué? De lo que todavía no vimos. Por eso dice aquí, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Y esa es la vida del cristiano, porque amamos a Dios. Todos los cristianos, al igual que aquellos 3 ejemplos bíblicos que vimos, ¿no? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, todos esos ejemplos bíblicos, al igual que todos los cristianos, somos ejemplos de ¿qué? De una resurrección final futura. Estamos esperando esa resurrección, ¿qué? Futura. Todavía no hemos probado nuestra habitación celestial, no. Sin embargo, en el caso de Cristo, el Señor, se trataría ya de una resurrección muy diferente, mis hermanos. Él sí se marchaba de la tierra para estar con el Padre, pero no lo haría de forma de un espíritu cuyo cuerpo seguía en la tumba. La tumba está vacía. Resucitaría de la muerte con un cuerpo que sería plenamente humano también. Sabemos que Él es 100% Dios, pero es también 100% ¿qué? Hombre, humano. No es 50 y 50 como algunas gentes dicen. Es 100% Dios que se hizo 100% humano. Porque recibió un cuerpo como el nuestro, mortal. Por eso pudo morir en la cruz por nosotros. Entonces, Él sí se iba a marchar de esta tierra al Padre, pero no lo haría como si fuese un espíritu cuyo cuerpo estaría en la tumba. Resucitaría de la muerte con un cuerpo que sería plenamente humano, capaz de relacionarse físicamente con el entorno del mundo material. Y así lo demostró todos los días que estuvo antes de ascender al Padre. Él demostró que estaba perteneciendo al mundo, ¿verdad? Al mundo, pero al mundo también que estaba más allá de este mundo, al espiritual. Era una combinación con un cuerpo físico, pero ya glorificado, un cuerpo espiritual, se le dice, ¿no? ¿Cómo será ese cuerpo espiritual? Pues ya Cristo nos lo demostró más o menos cómo iba a ser, ¿verdad? Obviamente va a ser, como es un cuerpo espiritual, es eternal. Espiritual significa eternal, porque ningún espíritu puede deshacerse. Dios así los creó, los espíritus. Porque uno podría decir, ¿por qué para la eternidad los castiga el diablo y a todos los malos que nunca se arrepintieron? ¿Por qué los castiga eternamente? Porque Él, los espíritus los hizo eternales. O sea, no les dio una parte de Él. ¿Sí me entiende? Nos prestó vida, como dicen en el lenguaje coloquial. Por eso los espíritus no se pueden matar, como son una parte del Señor. Son eternal. Entonces, este cuerpo tiene que ser eternal. Por eso usamos cuerpos celestiales, ¿verdad? Cuerpo espiritual, visible y capaz de ser tocado por sus discípulos, según la palabra que vimos, pero transformado y capaz de ascender a la misma presencia de Dios y de subsistir allí eternamente, mis hermanos. Los discípulos lo verían, lo tocarían, hablarían con Jesús, el Jesús resucitado, comerían con Él. ¿Usted piensa que es casual que estaban comiendo, que vio que pidió de comer? No, le está demostrando a través de las Escrituras de que su cuerpo era real, no algo esotérico, místico o un fantasma. Era un cuerpo real. Comería con los discípulos después de la resurrección y antes de su ascensión. Sin embargo, su cuerpo tendría propiedades que antes no había tenido. El cuerpo del Cristo resucitado. Sería capaz de aparecer y desaparecer de manera instantánea. Y en el momento de ascender a los cielos, o sea, tiene capacidad también de volar. ¿Cuántos quieren volar? No, yo quiero volar. Yo me apunto ahí primero. Yo ya le dije al Señor, yo.
Y bueno, la otra vez, pues yo ya les expliqué un sueño que me dio, ¿no? Que estaba volando, ¿no? Pero no, era como era real, ¿eh? Era, pues bueno, ¿para qué le digo? Nomás yo me gozo. Pídale usted también. Bueno, entonces, en el momento él de ascender, este cuerpo no sería abandonado, ¿sí entiende? Sería su cuerpo ya para siempre. El cuerpo que nosotros vamos a ver cuando estemos cara a cara con el Señor. ¿Cuántos saben que algún día vamos a estar cara a cara con el Señor? Ese día va a llegar, vamos a estar ahí llorando de gozo y alegría. Y cada día que se acerca cada día más. Pero ese cuerpo que vamos a ver es el mismo que vieron los discípulos. ¿Se da cuenta? No es otro, sino ya es el mismo ese cuerpo que hace 2000 años se les apareció a los discípulos. Qué maravilla es eso, ¿verdad? Qué gozo y qué expectación, ¿verdad? Estar expectantes. Híjole, En su ascensión el Señor se iría al Padre como un ser humano completo también. Entonces eso significa cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que Dios nomás es espíritu, ¿verdad? Y Dios Hijo bajó a la tierra en cuerpo. Y aquí en la tierra murió por nuestros pecados, fue el Cordero de Dios y ya le fue restituido. Dios lo resucitó de los muertos, el Padre, y le dio un cuerpo glorificado, que sería para toda la eternidad. Pero había una realidad que no se puede eludir, ineludible, ¿no? Había una realidad de dolor y de sufrimiento que estaban los discípulos, no solamente al ver al Señor, ¿no? Crucificado, sino en la vida cristiana, como vimos en las anteriores enseñanzas. La resurrección de Cristo sería entonces algo completamente nuevo, mis hermanos, completamente nuevo, no avivarlos de vuelta para que vuelvan a morir. Nada parecido había ocurrido ni antes ni había ocurrido después hasta estos días, nada. ¿Sabe cuándo va a ser otra vez algo parecido, muy semejante a lo que Cristo vivió? En el día del arrebatamiento. Esa va a ser el día de la resurrección. Por eso se le llama el día del arrebatamiento, el día de la resurrección para vida, mis hermanos. No es de extrañar que los discípulos se quedasen muy perplejos de tantas afirmaciones. Acuérdense, la revelación ha aumentado. Lo que los discípulos sabían ahí en ese momento antes en el jardín de Getsemaní era muy limitado. Nosotros realmente ahora tenemos toda la revelación completa y la hemos estudiado y leído. Pero por eso hay que entenderlo, porque estos discípulos no entienden nada, se ponen algunos, pero hay que entenderlos. Ellos estaban ahí confundidos. Y estas afirmaciones de Jesús necesitaron toda una resurrección de la clase de que Jesús tuvo para que pudiesen ser comprendidas plenamente. Los discípulos, ¿cuándo comprendieron plenamente? Cuando ya lo vieron en la resurrección con cuerpo. ¿Se acuerdan Tomás? No, hasta que no toque y vea y hasta ahí voy a creer. Bueno, así. Pero nos podríamos nosotros preguntar, ¿por qué no puso fin el Señor a la perplejidad de los discípulos, a la incredulidad, mediante una explicación detallada de la naturaleza de su cuerpo resucitado? Antes, o sea, en ese momento, ahora en la noche, ¿verdad? Antes de llegar al jardín de Getsemaní, hacía con peras y manzanas, como decimos, ¿no? Que les explique de una vez, para que no estén ahí los discípulos preguntando. Fíjense, una de las razones pudo haber sido la dificultad que suponía, claro, empezar una explicación verbal, ¿no? Tan compleja a esa hora de la noche, ¿verdad? Pues no, estaban cansados. ¿Y por qué intentarlo, verdad? Si dentro de 3 días lo iban a comprender de una manera mucho más clara al poder ver y tocar el cuerpo resucitado del Señor. Yo lo veo de esa manera también. Sin embargo, probablemente había otra razón más profunda. Su necesidad más apremiante, más urgente en aquel momento era estar preparados. Tanto el Señor, él necesitaba estar preparado ¿para qué? Para el dolor intenso y la aflicción que iba a sufrir en la cruz. Pero también los discípulos tenían que estar preparados para estar sin el Maestro y verle azotado,
humillado y crucificado. Imagínense. Les sobrevendía todo esto en unas horas, mis hermanos. Fíjense, en unas horas. El dolor que Cristo mismo padecería, Getsemaní, el arresto, los juicios, los latigazos, la crucifixión, la muerte. Todo esto lo tendría que soportar el Señor en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Porque hay doctrinas que dicen, no, el Señor no, Él es Dios, por eso Él no sufrió en verdad. ¿Usted cree que eso sea verdad? Claro que no. Vamos a verlo en el capítulo 17 ya al final de esta serie, ¿no? Dentro de poco, ¿no? Pero Él iba a sufrir dolores espantosos. El hecho de que resucitaría con un cuerpo glorificado y que el Señor sabía que iba a resucitar, ¿no? No disminuía en absoluto lo que Él sufrió en su cuerpo de carne y hueso, mis hermanos. No menospreciemos el sufrimiento del Señor en la cruz y la humillación que Él padeció, ¿no? Su experiencia no sería como la de un ángel. Volvemos a los ángeles, ¿verdad? Que no tienen cuerpo y por eso no sufren. Insensible al dolor infligido por los romanos y toda la humillación que sufrió. No, Él sufrió, al igual que usted y yo sufriríamos. Y cuando los discípulos lo vieron sufrir y morir, imagínese usted, ver sufrir y morir a alguien que ama mucho, a alguien que quiere y estima mucho, a alguien que considera su maestro, su Mesías. Imagínense, los discípulos iban a estar ahí, pero si el Señor les tratara de explicar antes de morir que voy a recibir un cuerpo glorificado, que es eternal y bla, 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 no, los discípulos al contrario estarían, yo creo que hasta autoengañados, no, pues entonces su cuerpo de ahora también por ahí no le sufra tanto, ¿verdad? Así podrían haber pensado, hasta se me hace lógico a mí, si Él me habla todo eso anticipadamente y después Él está sufriendo, yo diría, pues estará sufriendo como yo sufriría, no creo, porque pues por ahí ya tiene el cuerpo glorificado ahí en la cruz. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Así somos los hombres. Entonces, asimilarían a medias todo eso y sus sufrimientos dirían, por ahí no son tan reales, por ahí no es tan sensible. Y lo que es más, mis hermanos, era preciso que los propios discípulos se les permitiese afrontar, sentir en sus propias carnes, ¿verdad? En su propia alma, la amargura de la realidad del odio del mundo. Ver todo ese odio manifestado contra el Señor Jesús. Ellos tenían que experimentar eso. Tanto ese odio a Cristo, ¿por qué? Porque ellos mismos también después sufrirían el mismo odio del mundo. Acuérdese bien. Debieron afrontar lo peor que el mundo ofrecía, el odio del mundo y lo que era capaz de hacer, crucificar al Hijo de Dios. Y no solo lo que se refiere a la crueldad física, sino también a gozarse y a celebrar toda esa maldad. La realidad de la resurrección inminente de Cristo, mis hermanos, tampoco disminuiría el sufrimiento presente, porque no lo entendían bien los discípulos. Más bien, esa realidad inminente de la resurrección de Cristo les prepararía a los discípulos para sufrir ellos mismos más adelante en sus vidas, en sus ministerios. Cuando en un futuro muy próximo fueran ellos mismos sometidos a persecución, encarcelamiento, tortura y hasta la muerte a causa de dar testimonio de Cristo. Yo sé que en las iglesias, como ya no se predica nada de esto, cuando uno habla de esto dice, el hermano habla muy sanguinario es esto. Ya no me gustó ser cristiano. Pero esto es ser cristiano, mis hermanos. Nomás que estamos viviendo los últimos tiempos y las iglesias muchas han apostatado y hablan de nomás ganar más dinero, porque pedid y os será dado, y nomás piden mal. Por eso no son escuchadas sus peticiones. ¿Piden para qué? Dice la palabra, para satisfacer sus propias barrigas, su propio ego.
y no piden por otro. Por ejemplo, estuvimos pidiendo por la hermana Ada, ¿verdad? Y Dios nos los concedió. Estuvimos pidiendo por tal y cual persona y seguimos orando unos por otros. Y hay gente hay muchos cristianos que se les hace rutina. Yo estuve ahí, por eso se lo comento. Ay, dicen en la iglesia, oren por tal cual, y después hay una hermana que siempre pide por tal cosa, y el cristiano, en vez de decir, ay, estar afligido por la hermana, oye, esta hermana siempre pide lo mismo. Me río, pero es triste, mis hermanos. Esa es la vida de muchos cristianos, triste de ahora. En vez de decir, ay, el hermano está pidiendo siempre por su esposa, o por su esposo, o por su hijo, o por su nieto. Ay, hay que compartir esa aflicción. De eso se trata ser cristiano. La certidumbre, mis hermanos, en cuanto a la propia resurrección de Cristo, no iba a disminuir el sufrimiento de los apóstoles, no. En ese momento no. Recordemos la analogía que utiliza el Señor en esto. El nacimiento inminente de un niño, ¿verdad? De un bebé. No hace que sean menos reales los dolores de parto de esa mujer, ¿verdad, mujeres? ¿Verdad, madres que saben de eso? O sea, saben que su hijo va a nacer y ay, están esperanzadas, pero ¿disminuyó eso los dolores? No. Nomás ¿cómo le ponen la de que le ponen aquí? La regia esa. Que Angie, por ejemplo, cuando nació Angie, pues mi esposa estaba ahí y Angie nació tan rápido que le iban a dar la vacuna a mi esposa, la inyección, y ya no alcanzó. Cuando vino ya había nacido Angie. Tanto quería ver el mundo Angie que pues ahí nació antes, y mi esposa sufrió sin anestesia el nacimiento de Angie, ¿verdad? Como una premonición. No se cree. Pero fíjense, o sea, yo creo que el Señor la hizo pasar, ¿no? Porque en la de Toby y en los otros dos niños, pues llegaron a tiempo con la anestesia, ¿verdad? Pero sí, mi esposa se acuerda más porque sufrió más, ¿verdad? Miren, todo esto lleva a entender de un gozo, de una realidad, de un gozo inagotable, dijimos. Todo esto que estamos hablando. Pero fíjense, una vez pasado la tempestad de sufrir el odio del mundo, ¿quién vino a la vida quién regresó a la vida de los apóstoles? ¿Quién? El Cristo, pero resucitado, con cuerpo glorificado. Y lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él, comieron con Él. Imagínense comer con Él. Todos así mirándolo comer, ¿verdad? Yo supongo, ¿verdad? Yo estaría así. ¿Por qué comer yo? Aunque tenga hambre, estaría nomás mirándolo, a ver cómo come, y si es verdad, si es un fantasma. Porque imagínense vivir eso. Y descubrieron que no era un espíritu sin cuerpo, los discípulos, que la muerte no había destruido su cuerpo, porque veían su cuerpo y decían, no, sí es el mismo, la misma altura, la misma complexión, las mismas manos, nomás que ahora tenían pues los agujeros los clavos de la cruz. Y dice, no es un espíritu sin cuerpo, allí está. No fue destruido su cuerpo, que ninguna parte de él permaneció muerta entonces. Estaba plenamente vivo, como un ser humano completo, o sea, con cuerpo, alma y espíritu. No había sobrevivido a la muerte, sino que la muerte misma había quedado deshecha por Cristo, mis hermanos. Cristo humilló a todos los espíritus malignos y las huestes del mal cuando Él murió en esa cruz, porque Él venció a la muerte, deshizo a la muerte, mis hermanos. Y el cuerpo, que había sido una parte íntegra de su ser y de su personalidad humana del Señor, no había sido abandonado, sino que había sido resucitado. No había sido meramente superado o mejorado, sino glorificado. Y cuando descubrieron todo esto, los discípulos no solamente se regocijaron, imagínense el gozo que habrán sentido. Experimentarían una clase de gozo que el mundo por definición sería incapaz de arrebatarles.
Nunca les iban a arrebatar ese gozo. Por eso después vemos en el libro de los Hechos cómo Pedro y Juan y algunos de los otros discípulos recibieron latigazos, palazos, encarcelamiento, y ellos salían gozosos por haber sufrido, por dar testimonio del Señor. ¡Ay, estoy gozoso! Gozo por haber sufrido por el Señor, por la obra de Dios. El Cristo resucitado quedaba para siempre de esta manera, más allá del poder del mundo para hacerle algún daño alguno. Ya no le podía hacer daño. Su cuerpo celestial es eternal. Pero no solamente esto, mis hermanos, pues incluso un cuerpo muerto queda más allá del poder de un torturador, ¿verdad? Si está muerto, el torturador le puede hacer la manita de gata y no la siente, pues está muerto. Pero Cristo estaba vivo. Y no con un cuerpo mutilado y una personalidad disminuida. Ay, no, me maltratan la gente que yo creé. Necesito un psicólogo. Sino él tenía una personalidad humana plenamente glorificada en todos los aspectos, mis hermanos. Esta demostración les sería de gran ayuda cuando ellos, los discípulos, tuviesen que también sufrir a causa de Cristo. Por eso es importante que la iglesia, nosotros, entendamos también esto. Porque si no, a la primerita ni manita de gata, ¿no? Dedo meñique de gata, así que le toquen el dedo meñique y ya, ay Señor, ¿por qué sufro tanto si yo soy tu hijo? No menosprecio el sufrimiento, porque hay mucho sufrir, ¿verdad? En el ser cristiano. Pero dice el Señor que llegarán tiempos, como llegó para la iglesia primitiva, donde nos perseguirá un tal llamado anticristo. Acuérdese de eso. Pero Dios nos dio esta esperanza aquí, en la palabra. Volvamos a la analogía de la mujer. No hay nada que aliente más a una mujer a punto de dar a luz, en esos dolores de partos imposibles de sufrir, ¿verdad? Insufribles, ¿no? Que si a esa mujer le ponen un video o una imagen de una mujer ya que dio a luz con su hijo en brazos, con una sonrisa de oreja a oreja, recordándole de esa esperanza, ¿no? Habiendo, mis hermanos, presenciado la muerte y luego la resurrección de Cristo, a los discípulos nada les podría ahora arrebatar el gozo que experimentaban, nada. Y fue por esto, por lo que después de asistir ellos mismos a este gran acontecimiento de la resurrección, los apóstoles se dieron cuenta de que una de sus principales características y responsabilidades de los apóstoles sería que la de ser testigos de la resurrección de Cristo. A la hora de buscar a alguien que sustituyera a Judas Iscariote como apóstol, insistieron los apóstoles en que hubiese sido testigo, claro, no solo de la vida y del ministerio de Jesús, ¿verdad? Sino también de su resurrección, mis hermanos. Es importantísimo la parte de la resurrección en los cristianos. Pedro, al presentar sus credenciales, ¿no? Como apóstol, ¿verdad? Que era Pedro, ante el centurión romano Cornelio, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 10? Él, ahí en Hechos 10:41, para el que anota, 10:41, Pedro dice a Cornelio: comimos y bebimos con Cristo después de que resucitó de los muertos. Es importantísimo, mis hermanos. ¿Cómo se presenta? Con la tarjeta de apóstol, el apóstol Pedro, y dice: comimos y bebimos junto al Señor Jesús después de que Él resucitó de los muertos. Esa era su carta de presentación de Pedro. Los seguidores de Cristo de este siglo, nosotros, la iglesia moderna, por así decirle, nunca hemos visto al Señor resucitado, ni lo hemos tocado con las manos. No obstante, mientras vamos dando testimonio de Cristo en nuestra generación, recordemos que uno de los fundamentos del Evangelio es que, acuérdense, uno de los fundamentos del Evangelio es que el Señor se apareció a Cefas y después a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo,
después a todos los discípulos y por último se me apareció a mí, dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 5 al 9 lo dice, para el que anota. Y por último se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ese por último a mí, usted tómelo como suyo. Porque nuestra experiencia con el Señor, como nacidos del Espíritu de Dios, es justamente esta relación que mantenemos porque el Señor se nos apareció a nosotros también. Aunque no lo vimos por vista, lo leímos, lo escuchamos y la fe revivió y nos hizo revivir en un ser nuevo, mis hermanos. A nosotros también, como dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva, mis hermanos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en quien creyendo nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos a leerlo en la Reina Valera actualizada. Usted sígame su versión. Primera de Pedro 1, 3 y 4, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para tener la mejor vida en esta tierra y en esta vida temporal? No, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. ¿Cuántos somos cristianos, nacidos del Espíritu de Dios? Amén, es para nosotros la herencia, somos hijos de Dios. Versículo 8 dice: a Él lo aman sin haberlo visto. Ahí está. En Él creen, en Jesucristo. Y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Amén. Esa es la alegría, poder vivir, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la familia de Dios, como hijos, herederos. Creemos y confiamos en todas estas promesas y por eso nuestro gozo inefable y glorioso jamás puede ser arrebatado, jamás. Ah, no, es que si me torturan y me van a cortar la cabeza mientras me mochan los pies, entonces ahí sí, ni modo, tengo que sucumbir ante el anticristo. No, este cuerpo puede ser mochado, tirado a los leones, incinerado. Y el Señor, ¿qué dice? Nos los va a ¿qué? Restituir en un cuerpo glorificado como Él también. A Él también lo machacaron, lo latigaron, lo dejaron todo con la carne abierta, todo ensangrentado. Lo crucificaron en un madero. Pero Dios lo restituyó a un cuerpo glorificado. Y eso mismo va a ser con nosotros, mis hermanos. Por eso jamás nadie va a arrebatar nuestro gozo de esto, de esta promesa. Esto es lo que nos proporcionarán a nosotros entonces la valentía y las fuerzas necesarias para aguantar y seguir adelante en el camino de la fe. Sea como sea la hostilidad, el odio que recibimos, nos vamos a encontrar con mucho odio en el mundo. Algunos ya lo hemos padecido, ¿verdad? Pero el gozo que nos llena desde lo más profundo de nuestro ser rebosa. Como dice David, ¿no? En el Salmo 23, mi vaso rebosa de ti. A primera vista es difícil imaginarnos cómo podría haberse superado este gozo de ver al Señor resucitado. ¿Cuántas veces soñamos y anhelamos verlo cara a cara al Señor? Pero ¿qué puede superar ese gozo? No obstante, mis hermanos, antes de terminar la enseñanza de hoy, nuestro Señor asegura a los discípulos que sí había un gozo de esa manera, un gozo increíble que nos haría rebosar. En primer lugar, señala que en aquel día ya no haría falta hacer más preguntas a los discípulos. Esa promesa no debe de ser sacada de su contexto. Por supuesto que los discípulos en esos 40 días les preguntaron cosas al Señor. En Hechos capítulo 1, 6, le preguntaron, ¿no? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Será
Sí le preguntaron, ¿entienden? No lo saque de contexto, ¿no? Pero en lo que se refería a su resurrección del Señor y su ascensión, que voló a los cielos, directo al trono de Dios, es lo que les resultaba tan difícil de comprender en ese momento. Pero no, después no les haría falta más pedir explicaciones al Señor. Después, un rato después. Les bastaría la experiencia directa de estas cosas que mencionamos. En un sentido más amplio, sucede lo mismo con todos nosotros, los creyentes de todos los siglos, aunque no hayamos visto físicamente al Señor resucitado. No nos es necesario, mis hermanos, plantear preguntas angustiosas, ¿verdad?, acerca de la ascensión del Señor, ni pedir explicaciones de cómo es posible que Jesús pueda tener un cuerpo humano y estar en la presencia de Dios. No entiendo. Y al mismo tiempo también estar presentes en la vida de todos los creyentes. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es posible eso? Miren, como creyentes, al conocer a Dios, ¿cómo lo conocemos a Dios? Como un niño conoce a un padre. Entendemos todo, bueno, cuando un niño entiende todo lo que los padres, aún los adolescentes, ¿verdad?, no entienden todo. Aún jóvenes, a jóvenes adultos, no entienden todo lo que... Mis abuelos y mis padres siempre decían, cuando tengas hijos vas a saber. No sé si aquí en México también sea lo mismo, ¿verdad? Siempre los padres amenazan con eso. Vas a ver. Como que nos gusta vengarnos de los hijos, ¿verdad? Ahora cuando tengas hijos vas a sufrir lo mismo que yo y vas a ver. Y me vas a venir llorando. Ahora sí te comprendo. Pero es la verdad. Es la verdad. Como creyentes entonces conocemos primeramente a Dios como que como hijos, pero como niños. Vemos todo borroso muchas veces, como dice Pablo, ¿no? Pero sabemos que eso es verdad, sin tener que preguntarlo, mis hermanos. Yo veo a mis hijos chiquitos y todos me creen. Bueno, ya Darío ya no me cree todo, ¿verdad? Ya tiene 6 y pero bueno, hasta Hanna ya agarró la onda de Darío, ¿no? Y ay, no, mi papá me estás haciendo, jugando, pues ya hago muchas bromas con ellos, ¿no? Pero en general cuando yo les hablo del Señor, no, amén. Y me dice, ¿el Señor así de poderoso es? Claro, y eso y más. ¡Wow! Dicen. O sea, así de sencillo, no hace falta explicarles más. Pero nosotros también, como creyentes, así debemos de buscar a Dios, ¿verdad? El ser nacidos de nuevo, mis hermanos, ¿es por qué? Es por fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Pero como científicos curiosos, por ponerle porque todos tenemos un científico curioso, siempre aquí adentro, ¿no? Nosotros también nos planteamos preguntas, así como, ay, cómo el Señor ascendió y el cuerpo glorificado y cómo un espíritu puede influenciar la materia y bla, 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 y nos llenamos de preguntas, ¿verdad? Pero fíjense, con esto termino, acerca de los pájaros. ¿Cómo es posible que vuelen los pájaros? Usted no sé cuántos tomaron un avión, yo la primera vez que tomé un avión, yo me recuerdo y decía, ¿cómo esto vuela? Debería haber tomado mi libro de física antes de subirme a esto. La verdad que no sé cómo esto va a volar. Y yo estaba preocupado. A mí no me gustan las alturas. Entonces tenía que volar. Y decía, híjole, ¿cómo voy a volar ese? Y decía, ¿cómo esto va a volar? Pero también los pájaros. ¿Usted piensa que los pájaros se preguntan cómo vuelan? ¿Cómo saben migrar en un momento preciso? Usted sabe que muchos pájaros migran, ¿no? Y en el momento preciso, ¿saben cuándo ya hacen así, empiezan a tomar vuelo? Ahí están los documentales y está espectacular ver, ya es hora, dicen, como que ya saben. Y empiezan y ya viajan miles y hasta 10,000 de kilómetros. ¿Cómo saben los pájaros hacia dónde dirigirse si jamás han estado a donde van a llegar? ¿Sí se da cuenta? No obstante, los propios pájaros no tienen que hacer este tipo de preguntas. Su conocimiento de estas cosas forma parte de la esencia de ser pájaros. ¿Sí entiende?
Porque son pájaros migradores, saben migrar en su tiempo, no están preocupados. Ay, si este año llegaremos, el invierno llegará antes. No, no se preocupan de nada de eso. Cuando llega un momento, ¡tac!, instintivamente, intuitivamente hacen ¡tuc! Y emprenden vuelo. Y ya saben para dónde viajar. Instintivamente, intuitivamente, ya saben. Y llegan. Y ya llegan, ¿y dónde estamos? No, ya llegan y se sienten como en su casa los pájaros. Y ¿entienden? Así son los pájaros. Nosotros somos peor o mejor que los pájaros. Dice el Señor que nosotros valemos más que los pájaros. Sucede lo mismo con los creyentes, en el sentido que al participar de la vida misma del Salvador resucitado, nosotros participamos, dice la palabra, ¿de qué vida? De la vida del Salvador resucitado. Él es el primero de los frutos de una gran cosecha de resurrección final. Entonces, todos los creyentes sabemos instintivamente en nuestro ser interior, el que está junto y pegado en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Que el testimonio de los apóstoles, la Biblia, los evangelios, son ciertos. Y que la resurrección y la ascensión del Señor a los cielos son verdad. ¿Cuántos dicen amén? Algunos me miran, ¿cómo? Pensé que me iba a explicar científicamente. Miren, los que tienen dudas científicamente, yo lo entiendo porque yo también los busqué. Yo no soy científico, pero sí los busqué. Yo le puedo dar una explicación y llevarlo a videos de hermanos científicos que explican todo eso. Por ejemplo, que la nada se crea, todo esto se creó de la nada. Eso tanto ateos como creyentes decimos lo mismo. ¿Sabía usted que decimos lo mismo? Que de la nada se creó todo, ¿sí o no? Nomás que los ateos dicen que la nada es algo que tiene poder, que creó todo. ¿Sí entiende? Mas, sin embargo, nosotros decimos algo mucho más lógico. La lógica es una de las ciencias, ¿verdad? Primitivas, con la matemática. Y decimos algo más inteligente que ellos, o razonable, que decimos un ser poderoso, fuera de la materia y el tiempo y el espacio, pudo crear todo esto, porque es poderoso, y ese es Dios. Nosotros lo llamamos Dios. Pero bueno, volviendo al tema, el creyente puede participar, como participa de la vida misma del Señor, instintivamente, como aquellos pájaros, sabemos que el testimonio de los apóstoles es cierto. Amén. Y que no hay duda respecto a ello. En Hebreos capítulo 11, no lo busque, dice bien claro, que por la fe podemos saber que Dios creó el mundo. Entonces, hay dos componentes de la fe. Y sin querer extenderme mucho a eso, uno es el que estamos mencionando, el que sabemos en nuestro ser interior instintivamente, como los pájaros, que eso es cierto y es verdad y confiamos plenamente en eso. Y después hay otro ser, ¿verdad? El curioso científico, que también curiosea y está bien, y encontramos que, como dicen algunos de nuestros hermanos científicos, que son gente muy inteligente, que nosotros ni a veces explican y nosotros, ¿qué dice estos hermanos? A veces yo me quedo así con sus videos de YouTube, yo me quedo, y lo veo como 20 veces y apenas le rasco algo. Son gente el Señor les dio tanta capacidad mental increíble, ¿verdad? Pero bueno, ellos dicen bien claro que ellos se convirtieron al cristianismo porque lo más lógico era ser creyente. Pero después obviamente se tuvieron que arrepentir de pecados, claro, porque sin arrepentimiento de pecados no hay nacimiento de nuevo, ¿verdad? Bueno, cerramos. Por último, pedir al Señor Jesucristo. Eso es así cierra el pasaje principal de hoy, ¿verdad? La experiencia del Cristo resucitado, mis hermanos, y de su partida al Padre, ¿no? Establecería una diferencia enorme en la manera en cómo los discípulos van a orar, a pedir, a relacionarse con el Señor. ¿Había estado ellos acostumbrados al pedir al Padre? Sí, ellos pedían al Padre, al Abba Padre, pero jamás habían pedido nada a Dios en nombre de Jesús, como tampoco se les habría a ellos ocurrido pedir nada a Dios en nombre de un santo muerto, ¿verdad? Como Moisés.
O como Jeremías. Ay, en el nombre de Jeremías. En el nombre de los santos profetas de la antigüedad. No. No hacían eso. Ni siquiera por Pedro, ¿verdad? En el nombre de Pedro, ¿verdad? No. Sin embargo, al ver ascender al Cristo resucitado y en la medida de que ellos comprendiesen bajo la guía del Espíritu Santo lo que significaba para Cristo el que había procedido del Padre y el volver al Padre, ese significado de venir del Padre y volver del Padre y volver al Padre, perdón. Ellos descubrirían que si pedían al Padre aquello que Jesús les había enseñado, ¿qué iban a pedir? Aquello que Jesús les había enseñado. Toda la serie, los 28 enseñanzas anteriores, el Señor nos enseñó cómo pedir al Padre muchas cosas. A pedir, y que si pedimos como Jesús nos había enseñado y pedimos en su nombre, el Padre, ¿qué dice? Nos iba a conceder las peticiones. ¡Wow! ¡Qué promesa espectacular!, ¿verdad? Es una promesa espectacular. Si pedimos conociendo el corazón del Padre, o sea, según la enseñanza de Cristo, Dios nos iba a conceder sí o sí. No dice, no hay condicionantes. Es sí o sí nuestras peticiones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Esto es algo increíble que hay que reforzarlo. Y por consiguiente, cuando sabemos de esta promesa espectacular, nuestro gozo estaría entonces ahora sí, como dice el Señor, cumplido. Nuestro gozo se cumple en las promesas del Señor, porque somos seres imperfectos y sensibles, humanos, con sentimientos, frágiles, mortales. Y necesitamos que esa promesa del Señor se cumpla en nuestras vidas. Pero yo veo muchos hermanos que piden mal por falta de conocimiento, por malas doctrinas, por malos maestros falsos, y por eso no se les cumplen las peticiones. ¿Y cómo andan después ellos? Amargados. Esto es una farsa, es lo mismo que la religión tradicional, budistas, musulmanes, todos es lo mismo, todos son religiones, pues son parecidas. No. Nuestro gozo se cumple en el Señor. Amén. Así que si usted quiere ver su gozo cumplido en el Señor, sepa que el Señor, nuestro Dios, ahora Él ha sido exaltado hasta el trono universal de Dios. Y Él está ahí sentado en el trono. Ahora está al lado de la diestra del Padre. Pero un día va a estar sentado en ese gran trono blanco, juzgando a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Filipenses 2:9. Este es el Señor exaltado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, gracias te damos, porque es tan espectacular, Señor, poder llamarte Padre. Es tan espectacular saber que tú eres dueño, curios de mi vida, y que tú tienes todo bajo tu control. Tú eres un Dios poderoso y un Dios fiel que cumple todas sus promesas. Y nuestro gozo está cumplido, Señor, porque vemos tus promesas cumplirse en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pedimos algo que no nos has enseñado. Pedimos según nuestra propia barriga, nuestros propios deseos, y no nos dejamos guiar mansamente por tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a sujetarnos a tu señorío a través del Espíritu Santo, que obra a través de tu palabra, la Biblia, y a través directo de una experiencia personal directa en nuestro ser interior, que emana de nuestro más profundo ser, mi Dios. Y nos gozamos porque vemos cumplidas todas tus promesas en nuestras vidas. Mientras más vemos promesas cumplidas, Señor, sabemos que estamos
en el Dios verdadero, con el Dios verdadero. Cuánto gozo tenemos, Señor. Y añoreamos gozarnos excelsamente en tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso por todo lo que el Señor ha hecho y hará en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos. Y ahora sí, tenemos poder de bendecir porque tenemos al Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Por eso bendiga a su hermano y a su hermana.